Entren a Paideia, descarguen de dirigida y se van a dar cuenta ahí que tenemos una parte que es Mandel-Fleming, que queda para ustedes, porque básicamente es para que tengan en cuenta más preguntas o más ejemplos de ejercicios Mandel-Fleming en vistas al final. Pero ya hemos visto varios ejercicios de Mandel-Fleming, que es el multiplicador del presupuesto equilibrado. Eso resulta que cuando hacemos política fiscal, a veces esas políticas son distorsionadoras, distorsionan la economía. ¿Por qué? Porque hay esto del déficit fiscal, ¿no? El déficit fiscal es la diferencia entre los gastos del gobierno menos sus ingresos, ¿no? Y los gastos usualmente son este G, y los ingresos son los tributos, que sería la multiplicación de T por Y, ¿no? Pero resulta que nosotros no queremos que ese déficit se mueva. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de buscar una forma para que este diferencial de los gastos públicos, ¿no? De ese modo, si yo tengo gastos menos impuestos, que sería el déficit fiscal, yo diferencio eso. Diferencial de gasto menos diferencial de T sería diferencial del déficit fiscal cero, ¿no? No cambia el déficit fiscal. Eso se le llama un presupuesto equilibrado. Pero también voy a aumentar mis impuestos de modo de que mi déficit fiscal no se mueva, ¿no? O gasto menos y para que no se mueva mi déficit fiscal también recaudo menos. Las preguntas que tenemos ahí son bastante sencillas en realidad y nos dice lo siguiente. Suponga que una economía se puede representar con las siguientes ecuaciones. Me dice gasto público, pero consumo de las familias es igual por ingreso disponible. El ingreso disponible es ingreso menos impuestos. Los impuestos son una suma fija que es T sub 0. El gasto del gobierno también es fijo, es gasto autónomo, G sub 0. Y las exportaciones netas también son autónomas, es exportaciones netas sub 0. Y nos dicen que la demanda agregada es la suma de la demanda de todos los agentes económicos. Si el gobierno incrementa su gasto para mantener el presupuesto equilibrado, ¿qué sucede con el ingreso con el ingreso de equilibrio de esta economía? Entonces, hagamos lo que frecuentemente hacíamos. Decíamos que toda la demanda agregada en la economía tiene que ser satisfecha por toda la producción, ¿no? Entonces, Y es igual a la demanda agregada. Y es igual a demanda agregada, que es consumo, más inversión, más gasto del gobierno, más exportaciones netas. Y es igual a consumo autónomo, más C1. Y autónomo, que en realidad es Y menos los impuestos que se pagan, más la inversión, que sería inversión autónoma nada más el gasto del gobierno, que es el gasto autónomo, más exportaciones netas. Como el Y está en ambos lados, entonces tengo que buscar la forma de tener el Y solamente en un lado. Entonces, digamos, espejo Y, pues sería Y1 menos C1 igual a C0 menos C1 T0 más 1, 0, G0 más X N0. Y simplemente espejo acá y tendría Y es igual a toda esta expresión multiplicada. Uy,
dividida entre 1 menos C1, ¿no? Ya está. Entonces, si el gobierno quiere incrementar su gasto y al mismo tiempo incrementar sus impuestos, tal como nos dice el enunciado, y los va a incrementar en la misma magnitud, va a ser esto, ¿no? Diferencial de T va a ser igual a diferencial de G, ¿no? Los aumenta en la misma magnitud, de modo que el déficit fiscal no se mueve. El Y, con este Y de equilibrio. Entonces, yo sé que en esta ecuación tengo que diferenciar el T, tengo que diferenciar el G y tengo que diferenciar el Y. Las tres cosas se están moviendo. Voy a diferenciar la ecuación esta respecto a esas tres variables. Diferencial de Y es igual a 1 entre 1 menos C1 por menos C1 diferencial de C de T0 y más diferencial de G0. Tengo eso. Ok, ¿qué más? Entonces voy a copiar eso al otro lado. Igual a diferencial de T. Reemplazo eso. Acá tendríamos menos C1 diferencial de T más diferencial de T. Acá puedo factorizar diferencial de T. Tendría 1 menos C1. Se va esto. Es igual a diferencial de T. Pero sabemos que diferencial de T también es diferencial de G. Entonces, eso es interesante por una razón. Ahí vamos a poner acá la otra cosa que tenemos. Déficit fiscal. Diferencial del déficit fiscal es igual a diferencial de G menos diferencial de T, ¿no? Y esto sabemos que como son iguales, diferencial de G sería diferencial igual a 0. Esto es interesante. Porque he modificado mi gasto público y mis impuestos de modo que soy responsable al mantener mis finanzas públicas equilibradas, pero he logrado de que el PBI aumente. ¿No? Eso es interesante. He hecho una política que ha logrado aumentar el PBI, aumentar mi déficit fiscal. Uh-huh. Esto es interesante, por eso se le llama el multiplicador del, del presupuesto equilibrado. Esto es una política genial, ¿no? Okay. Las preguntas, chicos, hasta ahí. Vayamos al 2. E dice, a causa del fenómeno del Niño, puentes y pistas se han destruido y han ocurrido severas inundaciones. Esto ha afectado gravemente a la población, por lo cual el gobierno ha tenido que tomar medidas al respecto, incrementando el gasto público. Esto generará un fuerte déficit fiscal que tiene que ser compensado de alguna u otra manera. La forma más sencilla que tiene el gobierno es incrementar la presión tributaria. Entonces, aumentar su gasto, pero para no tener más déficit fiscal, también va a aumentar los impuestos. De modo que el déficit fiscal o la variación del déficit fiscal va a ser 0. Ok. Ya. Me dice, un incremento del gasto, bueno, y esta cosa, ¿qué cosa genera? Y nos da 4 alternativas. Hay que marcar una de ellas. Entonces vamos a resolver del mismo modo que en el caso anterior. Entonces tenemos nuestras ecuaciones.
¿Qué nos dice? A ver. ¿Qué más? ¿Qué información nos dice? El aumento del gasto fiscal es igual al aumento de la producción y que los impuestos no dependen de la tasa impositiva, es decir, T es igual a T. Entonces, igual hay que hacer un modelito sencillo, ¿no? Demanda agregada es igual a todo lo que se produce, entonces sería demanda agregada, aunque lo puedo copiar simplemente el anterior, ¿no? Si ya tengo esto. No tengo que volver a hacer todo. Entonces, me va a salir la misma respuesta, así que no se preocupen. Pero hay otra cosa que yo podría hacer. eh, con otra forma de resolver esto sería esto, para no redundar en el ejercicio. A ver, tenemos Y es igual a consumo más inversión más gasto del gobierno más exportaciones netas. De Y es igual a la variación de C más la variación de I más la variación de G más la variación de exportaciones netas. ¿No? Y me pregunto, ¿el consumo varía? Sí, ¿no? En algo varía, porque el consumo depende de Y. La inversión varía, no, porque la inversión no depende de Y, ni del gasto público, ni de los impuestos. El gasto del gobierno sí va a cambiar, porque estamos en una política expansiva para mejorar lo que pasó para revertir lo que pasó con el efecto del niño. Exportaciones netas no, porque exportaciones netas no depende ni del gasto ni de los impuestos. Entonces nos quedamos con esto, diferencial de Y igual diferencial de C más diferencial de G. Y yo recuerdo que el consumo autónomo más progresión marginal a consumir por Y menos T. Entonces diferencial de C sería igual. El consumo autónomo no se mueve. Lo que se mueve es el Y, diferencial de Y también se mueve eh, el T, ¿no? El diferencial de T. Entonces, eso lo reemplazo acá, sería el diferencial de Y es igual a C1 por diferencial de Y menos diferencial de T más diferencial de G. Como además aquí diferencial de G es igual a diferencial de T, puedo reemplazar eso. Diferencial de Y es igual a C1 por diferencial de Y menos C1 por diferencial de T, pero como diferencial de T es diferencial de G, pongo así, diferencial de G. Despejo tendría diferencial de Y, 1 menos C1, igual a diferencial de G por 1 menos C1. Esto se va, y me queda esto. Y como sé que diferencial de G es igual a diferencial de T, me queda esto. La misma respuesta, ¿no? Entonces busco entre las alternativas y leo. Me dice alternativa, un efecto final nulo en el producto y un superávit en el sector público. Me está diciendo que diferencial de Y va a ser igual a 0. No, no, está mal. La respuesta A no vale. La B, un incremento del producto con un presupuesto equilibrado. Sí, ¿no? Aumentó el producto y el déficit fiscal va a ser igual a 0. Entonces está bien el B. Igual repasemos el C, me dice una disminución del producto con presupuesto equilibrado. No, no, porque me ha dicho que el aumento del gasto público, eso es positivo. La C no es. Y la variación de Y menor a la variación de G. No, no, son iguales. Pero la respuesta ahí sería la B. Entonces, este multiplicador del presupuesto equilibrado simplemente me dice eso. Yo puedo ser expansivo, puedo hacer una política económica expansiva desde el lado fiscal
pero a la vez cumplir con mis metas de déficit fiscal que no cambien. Nada más. Pregunta, chicos. Profesor, Dime. en el control de lectura 4, y no sé si tendría la resolución para compartirla. A ver. 4, ¿no? Profesor, también tengo otra consulta. Dime. Nos vas a hacer consulta al final de la clase. A ver, espera un toque, ¿no? Macro 1, control de lectura 4. No puso el solucionario, ¿no? Que le voy a decir a Luis, que es el que hizo este control, que suba el solucionario, ¿no? Porque, a ver, quiero ver qué ejercicio está bien. Ya, le voy a decir a Luis que suba el solucionario. Yo lo voy a subir porque me toca a mí calificarlo. No se preocupe. Muchas gracias, profesor. ¿Más preguntas, chicos? Entonces, la siguiente clase, según lo que veo, tenemos dirigida 9, dirigida 10. Solamente la siguiente tenemos dirigida 10. Tenemos control de lectura 6, que veo que el profesor ya colgó una lectura. Y seguro también van a entrar estos temas nuevos desde el multiplicador de presupuesto equilibrado y los que veamos la dirigida 10. Ok, chicos, cuídense. Me quedo un rato porque creo que unos compañeros tienen una consulta, pero si no tienen consulta se pueden desconectar. Normal. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, profe, gracias. Hasta luego. Profesor, yo tengo la consulta. Durante mi control de lectura 5, en la parte de las alternativas,